Por eso, ustedes tienen muchos recursos. En Colombia hay tanta gente bien preparada por esto y podemos ciertamente avanzar en el conocimiento, pero hay que tener cuidado con el lenguaje y utilizar las palabras justas para denunciar las cosas exactamente. El abuso sexual de menores está insertado en toda una lista de violencia contra menores. Esa es una lista de la segunda definición de derechos de los niños de Naciones Unidas. Todo eso hace parte de la realidad de niños en este mundo. Y ustedes ciertamente saben muy bien en este país cuánto la violencia de guerra pueda cambiar la vida de una persona, la vida de niños. Y probablemente ustedes tienen que enfrentar este tema con respecto a los traumas que han vivido las personas en la guerra y sobre todo los niños que han crecido bajo esta amenaza y esta continua dificultad de crecer con paz, con justicia y con esperanza. La violencia sexual contra niños hace parte de todo un conjunto de violencia, de diversas, distintas formas de violencia. No es el único tipo, la única manera de violencia, pero está muchas veces conectada con otros tipos de violencia. ¿En qué consiste el abuso de menores? Obviamente en un comportamiento sexual, que pero no es siempre la violencia sexual carnal actuada. Puede ser también un simple tocar, también un mirar, también un hablar en manera sexualizada a un joven. Y a eso comporta un abuso sexual, al menos en una cierta medida. El abuso sexual normalmente está conectado con un abuso en la esfera emocional afectiva. El grooming, es decir, el acercarse a un joven, es conectado normalmente con un hacerlo dependiente de mí. Eso indica también las dinámicas de un abusador que muchas veces están conectadas con un sentimiento de baja estima de sí, con la incapacidad de encontrarse en manera apropiada con coetáneos de la misma edad. Eso es el aspecto relacional y podemos añadir de poder. Un adulto que abusa a un menor abusa de su poder físico, de experiencia. El abuso sexual, como mencioné antes, se refiere al abuso de menores, de personas vulnerables, handicapadas, etc., y adultos en general. Como dije, la legislación de cada país impone distintas leyes y a veces no es fácil para la Iglesia Católica de aceptar estas leyes.
pero la Congregación por la Doctrina de la Fe, en el 2011, ha declarado que cada una iglesia local tiene que aceptar y seguir las leyes en materia en el país, en el respectivo país en el cual uno se encuentra. Estamos en Facultad de Teología aquí, pero una de las preguntas que me interesarían que los teólogos empiecen de reflexionar es esta. ¿Cómo se puede entender la relación entre la patología, si hablamos de un pedófilo en el sentido verdadero, que está con una condición de enfermedad, cuánto está libre, cuánto está condicionado de su patología, en cuanto podemos hablar de un acto inmoral que presupone, según la definición del pecado, que hay una libertad para decidirse? Sobre este tema, con respecto a otros crímenes, pero también con el crimen de abuso, no veo mucha reflexión teológica y teológica moral. Ya hemos visto algunas distinciones del vocabulario que serían importantes no solo para ser exactos en el uso de conceptos, sino para poder ayudar a las personas a según de sus necesidades. La infantofilia es el abuso de niños, bebés, antes de 3 años. Y en cuanto parece, el número de este tipo de abuso crece. El otro día en este país escuché a una señora que me contó esto, que supo de un caso de un abuso de un niño de algunos meses, una violencia sexual contra un bebé de algunos meses de vida, que después del abuso se enfermó y murió. La pedofilia contra niños preadolescentes y las 3 palabras que podemos utilizar para describir el abuso de adolescentes. Estamos aquí porque hablamos en la Iglesia Católica de cómo podemos enfrentar este problema y cómo ha actuado la Iglesia Católica. En un cierto sentido no existe la Iglesia. La Iglesia es ciertamente en la fe, en la celebración litúrgica, hay una grande unidad, pero de hecho la Iglesia Católica existe en las iglesias locales y las iglesias locales actúan en manera muy diferente a este asunto. Ya desde los años 1980, en Canadá, en Estados Unidos de América, en Irlanda, en Australia, la atención pública estaba muy atenta a los abusos cometidos por sacerdotes. Se formaron asociaciones de víctimas y hubo, en algunos casos, una respuesta pastoral con más atención a la selección de candidatos para la vida religiosa, sacerdotal. Al tiempo mismo hubo también cubrimiento, silencio, omertà, la palabra italiana para callarse,
y el traslado de curas de una parroquia a otra, de una diócesis a otra, de una provincia a otra, de un país a otro, de un continente a otro, sin comunicar nada al obispo acogiente o al provincial de otra provincia ni a las autoridades civiles. Y así, lamentablemente, algunos superiores han cooperado con el mal. En el 2002, ustedes saben de la película Spotlight, que ha recibido el premio Oscar el año pasado, que cuenta la historia de cubrimiento de casos de abuso, y muchos casos de abuso en la arquidiócesis de Boston. Ya antes el cardenal prefecto de la Congregación de la Doctrina de la Fe, cardenal Ratzinger, en el 2000, 2001, 2002, recibió todas estas noticias y convenció al Papa San Juan Pablo II de trasladar la competencia para las acusaciones, el proceso jurídico dentro de la Iglesia, desde la Congregación para el Clero hasta la Congregación de la Doctrina, para asegurar una más atenta lectura de estas denuncias y una más clara posición que resultaba efectivamente en la dimisión de muchos sacerdotes por estos reatos. En el 2001 hubo un decreto Sacramentorum Sanctitatis Tutela que definía los reatos y la punición posible. En el 2001 mayo hubo las líneas guías para implementar este motu proprio, el nombramiento de un canonista como promotor de justicia, Monseñor Scicluna, que por 10 años fue el fiscal de la Iglesia para seguir estos casos. En el tiempo de Papa Benedicto, él escribió a los católicos de Irlanda en marzo de 2010 e encontraba en casi todos sus viajes víctimas de abuso. En el 2011, la Congregación de la Doctrina mandó una carta circular a las conferencias episcopales preguntando a ellas de empeñarse en la escritura de unas líneas guías, cómo enfrentar el problema, cómo encontrar las víctimas, qué hacer con los ofensores, con los abusadores, qué hacer en la formación sacerdotal y cómo acudir a las víctimas secundarias, a las parroquias, a las diócesis, a las comunidades. En el tiempo mismo, a la Gregoriana, podemos organizar un simposio para representantes de todas las conferencias episcopales del mundo. Y fueron más o menos todas las conferencias representadas, más 35 superiores y superioras generales de grandes comunidades religiosas, con el intento de plantear esta pregunta, este asunto, este problema al nivel global de la Iglesia Católica, a fin que no cada país tendría que hacer los mismos errores del país vecino. Y lo que pasaba y quizás pasa todavía, que no podemos aprender de experiencias de otros países. Cada país parece que tenga que hacer los mismos errores, las
mismas actitudes defensoras, las mismas desatenciones a las víctimas y una grande incapacidad de actuar según las indicaciones de la Santa Sede. Eso en el 2013, 12 días antes del anuncio de la resignación del Papa Benedicto, pudimos entregar las actas de este simposio, que están también traducidas en español. En el mayo 2014 y febrero 2015, Papa Francisco formó la Comisión Pontificia para la Protección de Menores, de la cual el Monseñor Luis Manuel y yo somos miembros. Esa es una foto de la comisión completa en la primera plenaria del febrero 2015. Como ven, tenemos una representación de todos los continentes, pero uno tiene que precisar que en África, en Asia, no hay mucho discurso público sobre este tema y no hay personas competentes, y por eso el número de africanas, 2 religiosas representantes del África, y del Asia, 1 solo, es demasiado poco. La Pontificia Comisión es un cuerpo autónomo de la Santa Sede. Muchos no entienden que nosotros no tratamos de casos actuales ni investigamos los casos pasados, y actúa como un cuerpo que aconseja al Santo Padre para mejorar la protección de menores. Una de nuestras iniciativas fue la pregunta al Santo Padre que pues ha conseguido una jornada de oración para las víctimas que tiene que ser organizada por la respectiva conferencia episcopal, y una definición mayor de la corresponsabilidad de obispos y de provinciales en caso de cubrimiento. Las consecuencias del abuso y el acompañamiento espiritual de las víctimas. Cuando hablamos a obispos y provinciales, normalmente se concentran en su interés en cuestiones canónicas. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué estoy obligado de hacer? Etcétera. Y, de otro lado, se interesan de la terapia para abusadores, a veces también para víctimas, pero noto que normalmente no surge la pregunta teológica y espiritual. No están muy atentos a la dimensión espiritual y teológica, tanto que hasta ahora no hay teólogos de fama mundial que hubieran tratado del tema del abuso en la teología, con respecto a la eclesiología, a la soteriología, que es la iglesia, que es redención, redención para víctimas, para abusadores. En este país, en Colombia, en el 2015 hubo 19.181 denuncias ante las autoridades civiles de casos de abuso sexual de menores. Naturalmente, eso es un número inferior a los casos que se produjeron, porque en muchas instancias la gente probablemente no denuncia,
hablamos de un grande campo oscuro, de muchos casos que nunca vienen denunciados. El 91% de estos casos, según la estadística que me han dado en estos días, sí produce en el contexto familiar. 91%. Puedo decir que estamos allí también con respecto a los números, las cifras de otros países. Del abuso en familia, en el contexto familiar, no se habla tanto, porque es más escondido, es más desconocido. Y es más difícil hablar por un miembro de familia de abuso de parte de un padre, de un abuelo, de un primo, de un tío. Simplemente porque la familia crea esta conexión, este lío muy fuerte, emotivo, y los niños, sobre todo los niños y los adolescentes, están con gran dificultad de abrirse. En las estadísticas internacionales podemos ver que hasta 10 o 15% de todos los jóvenes masculinos del mundo viene abusado sexualmente. Y el 20 a 25% de jóvenes femeninas. Son cifras horrendas. Y nos dejan ver que hablamos de un problema mundial en todas sociedades, en todas culturas, y que debería interesar la sociedad en general. En ese sentido, cuando la Iglesia se enfrenta con este tema y habla de muchos más casos en otro lugar, en la familia, etc., no deberíamos quejarnos de esto. Deberíamos aceptar que en el contexto eclesial de parte de sacerdotes hay abuso y que la decepción del pueblo de Dios y de toda la gente es más grande cuando es un sacerdote que abusa. Naturalmente porque uno espera otra cosa de un sacerdote que un abuso, que es diferente a un entrenador, a un enseñante, a un director de coro, etc. De otro lado, si nos asumimos la tarea de enfrentarnos con esto y de ir verdaderamente a las raíces del mal comportamiento de sacerdotes y otras personas en el contexto eclesial, podemos hacer un servicio a la sociedad en general, porque podemos descubrir las dinámicas que llevan al abusar y podemos descubrir los procesos que pueden impedir y prevenir el abuso. Bueno, como ya anticipé, estamos con demasiado material y por eso salto algunas de las próximas. El fenómeno del abuso sexual en la Iglesia y en general es un fenómeno humano. No es una cosa reciente. Hablamos más del tema, pero existía desde siempre. El género humano es un ser que tiene también esta propensión al mal, al dañar, al herir. Y ya en el 309, en el Concilio de Elvira en España, hubo este canon que recita así, que es muy fuerte.
una pregunta que me hice y me estoy haciendo es esta. ¿Dónde está y dónde estaba Dios? ¿Y por qué nos mete en esta situación? A mi parecer, estamos en cualquier manera viviendo los escándalos y todo lo bueno que nace del escándalo, es decir, tanta entrega, tanto empeño de parte de muchas personas, pero lo vimos como una cosa que nos oprime y no preguntamos por qué Dios nos pone en esta situación. ¿Y qué quiere decir Dios a nosotros en el día de hoy? Que tenemos que enfrentar los crímenes, los abusos que han sucedido hace décadas atrás. ¿Por qué nosotros estamos aquí en el día de hoy y nos ponemos esta pregunta? ¿Qué quiere decir Dios a nosotros? Una de las respuestas posibles nos da San Juan Pablo II en su encuentro con los cardenales en el 2002, después de los escándalos conocidos en Boston. Es un tiempo de prueba que nos obliga de pensar a una verdadera conversión, a una purificación. Muchos sacerdotes que han abusado no han abusado solo sexualmente, sino también con el dinero, también con su poder, y nos pone delante una pregunta muy importante. ¿Cuáles sacerdotes queremos? ¿Cómo deberíamos ser nosotros sacerdotes? ¿Y cómo deberían ser formados sacerdotes religiosos y religiosas? Estamos aquí para hablar de prevención también. La prevención es muy compleja. Debería involucrar todos los sistemas o subsistemas en los cuales vivimos, la familia, el sistema político, legal, el sistema educativo. Es muy complejo y la pregunta es cómo podemos colaborar en diferentes niveles y con la perspectiva de diferentes subsistemas, escuela, actividades del tiempo libre, familia, parroquia. ¿Cómo podríamos crear un ambiente en el cual niños y adolescentes se sienten seguros y realmente son seguros? Ahora, 2 minutos de publicidad. En el 2012, más o menos en el tiempo mismo del simposio que mencioné antes, hemos fundado en la Gregoriana este Centro de Protección de Menores. Pueden encontrar la información en el sitio. Estamos trabajando con muchos partners en 4 continentes. Espero que podamos llegar a un acuerdo con las instituciones en este país para empezar también un trabajo serio y sostenible de educación y de formación, porque esto falta.